Ya comienza De Guapas y Mal Entretenidos. Otra forma de contar el campo. Con Félix San Martino y su equipo por Radio del Plata. Cuando estemos lejos, cuando estemos tristes, cuando no me veas frente a tu mirar, cuando la distancia me aleje. Muy, pero muy buenos días. Acá estamos en otro programa de Guapas y Mal Entretenidos. 2 horitas para contar el campo de otra manera, como dice el eslogan de este programa. No voy a contar por qué se llama De Guapas y Mal Entretenidos. Lo cuento cada sábado, pero la gente me sigue diciendo, ¿y por qué se llama De Guapas y Mal Entretenidos un programa de campo? Bueno, las dejo a las 2 guapas que tengo acá enfrente para que lo expliquen. María Martini, Lorena Tesio, buen día, ¿cómo andan? Buen día, Félix. Bien. Buen día, ¿cómo va? Bueno, Lorena Tesio que volvió de sus largas vacaciones allá. Y merecidas. Largas y merecidas. Largas vacaciones en las playas de Buchardo, ¿no es cierto? Exactamente. En el bañario. En el sur de Córdoba. En el All Inclusive En el All Inclusive de mi Buchardo. familia. Bueno, ¿qué cuentan ahí en una ciudad pequeña como Buchardo, por ejemplo? ¿Qué depara el día? 1.700 habitantes tiene mi 1.700 pueblo. habitantes. Al sur de la provincia de Córdoba, límite con La Pampa y Buenos Aires. ¿A cuánto de Huinca Renancó? 90. Ah, ahí nomás. Ahí nomás. Ahí nomás. En el pueblo lo único importante es si llueve, cuánto llueve, Es la cuánto me noticia. falta. Es la cotización del dólar. Es la cotización del dólar son la cantidad de milímetros que llovieron Claro. o que tienen que llover. Claro. Hay carnaval, sí, hay comparsa de carnaval. Ajá. Así que mientras poner en la City porteña es si el dólar está en 19, 19.20, 18, en Buchardo la City de 5 Buchardo milímetros. aparece una pizarra que dice 5 milímetros a 20 kilómetros del pueblo, 30 pronóstico, es así. Es así. Es así. Y otro de los temas es que la zona donde estaba todo inundada, el agua ya no está, Claro. ya se fue. Ya no tiene más El tema. estado de los caminos. Estado de los caminos. Estados de los caminos. Ese es otro. Y con tema. eso transcurre el día. Totalmente. Es lo Transcurre el importante. día, que es lo importante. Es lo realmente, importante. es lo Los importante. caminos y cuántos milímetros necesita de Exactamente, lluvia la el campo. temperatura, el día, están muchísimo más conectados desde ya con. Voy a hacerle con una el pregunta, día. A Lorena. ver, ¿Cuántas horas de siesta dormía por día? eso, horas. 3:30, 4. Sí, claro, sí. Como cualquier otra localidad de nuestro interior, a las 12 en punto, no 12:01 ni 12:02, no, ni tampoco 11:59, sino a las 12 cierra automáticamente toda la persiana de todo el mundo y Nadie más transita el pueblo, ¿no? desaparece la gente de cualquier calle y hasta las 4 de la tarde. 5 en verano. En verano a las 5. 4, 5 de la tarde. No aparece ni el loro por las calles. Yo me pregunto, ¿qué hacen adentro de las casas? No preguntes, por la duda no No preguntes, San pregunto, Martino. ¿no? Se almuerza, 12:15. Esa es la parte formal del cuento, que se almuerza. ¿qué 1:30, 2, a dormir la siesta. ¿Con Hasta adicionales o sin adicionales? la siesta? Y depende el caso. Hasta las Depende de cada caso. 4:30. Ahí está. Y a después las a 5 trabajar otra aparece. vez. Qué genial. Es así, ¿eh? En verano es un reloj que es imposible de violar. Voy a contar de vuelta por qué es De Guapas y Mal Entretenidos, porque la verdad que me sorprende que me digan, sí, ¿por qué se llama De Guapa? Se llama De Guapa porque en la actividad agropecuaria, te guste o no te guste, tenés que ser o guapo, o guapa, o mal entretenido, para bancarte que justamente todos los vaivenes de agua, lluvia, inundaciones, falta de agua. Vos fíjate lo que es esta campaña en particular, que la cosecha está montada sobre un milimetraje que es mínimo. Hay muy poca agua en general, ha sido de lo más tacaño este año el clima, y los cultivos en muchas regiones están viviendo de lo que le da la napa, es decir, si el maíz llegó con las raíces a conectar la napa, bueno, vivito y coleando, ¿no? De una manera que es increíble ver en algunos lugares, justamente cerca de donde está Lorena, oeste de la provincia de Buenos Aires, ves unos maíces que decís, pará, si no le llovió nada y mirá el estado que tiene. Bueno, Ahí conectó agradecen maíz, la inundación anterior, sí. Ahí está. Pero bueno, las lomas están más complicadas. Está más complicado. Bueno, ¿qué vamos a tener en este programa? Bueno, vamos a tener Uruguay, por supuesto, vamos a seguir lo que está... ¿Qué cosa Uruguay ahora? Ellos hacen el lío y acá estamos todos tranquilos. ¿Qué ahora, pasa? es un lío... Contámoslo bien, es una movilización porque los productores uruguayos
han dicho algo así parecido a un basta. Estamos cansados de presión fiscal, aumento de electricidad, retraso cambiario, no nos dan las cuentas, y con este aparatito del celular, WhatsApp de por medio, se han juntado en Durazno en una movilización que es impresionante. Igual es una movilización a la uruguaya, ¿no? Porque es muy civilizada, no cortan las rutas, piden diálogo. Bueno, de hecho, Tabaré Vázquez los va a recibir a las gremiales solamente, no a las autoconvocados, el lunes que viene. Bueno, y que te cuento que vamos a arrancar con esta buena costumbre de hacer un paneo por todas las regiones de la Pampa Húmeda para no guitarrear y decir con exactitud qué está pasando en las distintas regiones con el maíz de primera, el maíz de segunda, la soja de primera, la soja de segunda, girasoles, etcétera, 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 para tener realmente el pulso de lo que está pasando. ¿Te parece que arrancamos el programa? Vamos. Déjeme, maestro, que cante lo noble y fragante que hay en su taller. ¡Ay, no vamos! Déjeme, maestro, que cante lo noble y fragante que hay en su taller. Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix San Martino y su equipo en Radio del Plata. Bueno, ¿querés darte una vuelta, un paseíto por la Pampa Húmeda para ver el estado de cultivos, el avance de la cosecha? Vamos a un paseo, aunque de húmeda me parece que va a tener bastante poco. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque la película se llama Esperando la lluvia ahora. Bueno, lo que pasa es que tenemos información de agua por aquí, agua por allá, falta de agua por aquí, falta de agua por allá, pero lo que importa en realidad es el estado de los cultivos, de lo cual hay información de golpe que te llama mucho la atención y te alarma, porque hay gente que dice que, bueno, lo que están picando, por ejemplo, la avanzada de los picados de maíz, para tambos, por ejemplo, lo que puede llegar a dar en materia verde es realmente poco. Entonces es una mala señal de lo que puede ocurrir en cosecha. Pero bueno, para dejar de guitarrear, vamos a hablar con quien mide y mide en serio. Vamos a hablar con Martín López, que es analista del Departamento de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Martín, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, Martín, ¿cómo andás? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, ¿te animás a ponerle la lupa en las regiones de la Pampa Húmeda para ver cómo es el avance real de lo que está pasando en maíz, soja, básicamente? Sí, fundamentalmente en el caso del maíz hubo una afectación por la falta de agua en los maíces tempranos, en zonas como el centro norte de Santa Fe, parte de la provincia de Entre Ríos, donde ya hoy estamos viendo rendimientos por debajo de los promedios de las últimas campañas. En cambio, en la zona de Córdoba hay lugares donde tenemos influencia de napa, lo mismo que la parte de La Pampa y parte de la provincia de Buenos Aires, donde los maíces no vieron tan afectado su rinde potencial. Y en el caso puntual de la soja, la falta de agua en la provincia de Buenos Aires y parte de la provincia de Santa Fe se dio en momentos vegetativos, por lo cual todavía no estaban en estadios de definición de rendimiento y el estado de los cultivos todavía se mantiene dentro de los parámetros normales para lo que es la falta de agua que tuvimos durante un mes casi en esta zona. Es decir, siguen participando, la soja sigue participando, Sigue todavía, sí tuvimos problemas con la soja de segunda, lamentablemente ya hace un par de semanas tuvimos que recortar la estimación de área para esta campaña, ya que los perfiles venían con muy poca agua después de los cultivos de fina de su cosecha y no se pudo implantar toda el área que se pretendía a principio de campaña por los productores, pero lamentablemente el agua sí afectó el tema de la siembra en sí. ¿En cuánto bajaron la estimación entonces de la siembra de la soja de segunda? Hoy por hoy en la soja general estamos en 18 millones de hectáreas, estamos en 18,1, esas 100.000 hectáreas son de soja de segunda que se tuvo que recortar, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires con los últimos lotes cosechados de trigo y cebada, que realmente tiene un estado hídrico muy complejo. Y por una cuestión de ventana de siembra, tampoco había muchos cultivos para implantar después de esta cultivo de fina. Entonces, en vez de soja, se prefirió dejar un barbecho largo pensando en la fina el año que viene o en la gruesa directamente. Vos cuando hablás de maíces afectados estás hablando básicamente de los de primera. ¿Qué pasa con los de segunda? Los de segunda, digo, los tardíos. Sí, tanto los tardíos como algunos lotes de segunda no son planteos muy importantes en Argentina, pero hay en la provincia de Córdoba, provincia de Santa Fe, parte de la provincia del Chaco. Están mucho mejor en cuanto al inicio que los lotes tempranos, ya que se han dado precipitaciones, aunque de manera puntuales en algunas regiones, y eso ha permitido que se pueda sembrar un buen volumen de hectáreas de maíz tardío, y por otro lado que los cultivos que están ahora diferenciando hojas y están empezando a refertilizar tengan buena humedad en los primeros centímetros del perfil. Por lo cual, al menos
por lo que se ve ahora, hay una buena perspectiva en cuanto a los maíces tardíos. El momento crítico de definición de rendimiento se da a mediados de febrero en ese tipo de maíces, por lo cual dependemos un poco también de qué pase las próximas 2 semanas para ver si se recargan un poco más los perfiles y así tener un buen piso de rendimiento para este tipo de planteos. Hablaste de las napas, del efecto napa. Creo que en esta campaña se vio más que ninguna otra, ¿no? Porque llovió relativamente poco y hay muchas situaciones en que los maíces siguen vivitos gracias a que conectó la raíz con la napa. Eso me lo contaron por lo menos en lo que es La Pampa, oeste de Buenos Aires, está ocurriendo esta situación. Exactamente, una zona extremadamente contrastante además, porque si recordamos hace unos meses teníamos problemas de inundación en toda esa zona que venimos acarreando hace 2 campañas, y en poco tiempo se revirtió la situación y hoy los maíces que están en zonas más bien tendidas y con influencia de napa están excelentes, tanto los maíces tempranos como los tardíos de segunda ocupación, y los maíces sembrados tempranos pero en lomas, que eran los mejores lotes de las últimas campañas, están sufriendo, sí, se ven signos de la sequía, por lo cual se revirtió la situación que veníamos teniendo las últimas 2 campañas al menos. Lo mismo pasa en los departamentos del norte de Buenos Aires, que tienen algo de influencia de napa, el sur de Córdoba, también una zona con mucha influencia de napa, parte de la provincia de Santa Fe, por lo cual esos maíces que sembraron en ese tipo de perfiles con la napa realmente están muy muy bien. Sí, parece hasta un chiste, ¿no? De golpe te mandan una foto, te dicen en noviembre nos llovieron 40, en diciembre algo parecido, y vos ves en la foto unos maíces de la Gran 7. Decís, ¿cómo puede ser esto? Bueno, es el efecto napa, ¿no? Exactamente, y cuando uno pregunta sobre la estimación de esos lotes, esos cultivos que tienen influencia de napa, estamos hablando ya a la fecha de 90, 95, 100 quintales, en zonas donde, por como mencionaban, la cantidad de milímetros que cayeron no permitirán eso, pero realmente el aporte de la napa en este año en particular se está haciendo sentir y por lo menos en principio mantendría los rendimientos muy buenos. Ustedes ya están elaborando, obviamente, ¿no?, estimación de producciones globales. Sí. ¿En qué niveles andan en maíz y soja? En el caso del maíz mantenemos la proyección que mencionamos en el Congreso del año pasado, que se hizo acá en la bolsa, de 39 millones de toneladas, entre 39 y 41 millones de toneladas, y en el caso de la soja estamos en 54 millones de toneladas. Todo depende un poco de cómo venga el agua en las próximas semanas. En el caso de la soja justo está transitando el periodo crítico de definición de rendimiento, por lo cual es muy importante el agua que pueda darse de acá a mediados de febrero. Y en el caso del maíz, como hay una proporción bastante importante de maíces tardíos, también depende del agua, de cuánto va a ser el piso de rendimiento para estos maíces también durante lo que queda del mes de enero y la mitad de febrero. En función de eso, en general, durante el mes de febrero tenemos la estimación de producción de soja y maíz ya en este año y puede haber o no un ajuste en la producción en comparación a lo que se estimó hasta el año pasado. Pero bueno, ahora estamos relevando información y recorriendo un poco el país productivo para ver cómo están las cosas y ver si hay que hacer algún ajuste en las 2 tipos de estimaciones. Es decir, el partido se juega ahora en estos próximos 15 días, básicamente, ¿no? Exactamente. Realmente esperamos que haya precipitaciones y por otro lado que no haya días de tanta temperatura, claro, que eso es un factor también decisivo. Días de viento norte secante y altísimas temperaturas ambiente, realmente, por más que tengas humedad en los perfiles, los cultivos se estresan y eso termina en mayor o menor medida impactando en el rendimiento final. Claro, es mucho más lo que te pide el de agua de lo que el suelo le puede llegar a estar otorgando, entonces caen en estrés, en definitiva, ¿no? Exactamente, en esos periodos críticos, además, donde se define gran parte del rendimiento del número o del peso del grano en los cultivos, realmente un estrés, aunque sea corto en esos momentos, realmente pesa después en el rendimiento final. Por lo cual, sí, es muy importante que en las próximas semanas continúen las precipitaciones que por suerte vienen dándose, mejorando el agua en los perfiles en gran parte del centro y norte del país, y además que no tengamos ninguna ola de calor descolgada que pueda llegar a afectar igualmente a los cultivos. La última, Martín, ¿qué pasa en el norte que estaba tan afectado? ¿Sigue en una situación complicada o hubo un respiro? En el norte veníamos de una situación realmente muy complicada, con retraso fundamentalmente en lo que era la siembra de soja y particularmente de maíz. Tuvimos prácticamente 20-25 días sin lluvias o sin lluvias de importancia para lo que es el norte, que es más, es la época lluviosa en realidad para la zona y se venían retrasando muchísimo. La última semana hubo precipitaciones
con acumulados muy importantes, fundamentalmente de la provincia de Santiago del Estero y Chaco, llegando a inundarse parte de las localidades en Peña. Hubo inundaciones muy grandes y hasta llegaron a perderse algunos lotes de soja que se habían implantado en lugares más bajos del terreno. Pero por otro lado, esas precipitaciones que se dieron en Tucumán, Santiago, en Chaco, van a permitir culminar con la siembra, lo poquito que queda de soja de primera por sembrar en esa zona, y el resto del maíz y sorgo que quedaba también por sembrar. Pero todavía estamos dentro de la ventana de siembra normal para lo que es el norte del país, por lo cual realmente las lluvias vinieron en el momento indicado. Claro, y además juegan con humedad, que hasta el momento estaban arriba del pianito, ¿no? Casi con el límite jugando, ¿no? Muy complicado, muy complicado. El girasol ya de por sí llegó muy justo con la humedad, los pocos tríos que se hicieron en la zona para cosecha también estuvieron complicados de humedad, y realmente después, durante diciembre y parte de enero, hubo temperaturas muy altas, muy altas, viento norte, y entonces hizo que los perfiles se secaran. Más los planteos pensando que vienen de convencional, claro, que vienen trabajados con disco y arado, por lo cual realmente con un poco de viento eso se seca superficialmente e impide la siembra. Los planteos de directa quizás juegan otro partido y sí pudieron implantarse mucho más rápido que los convencionales. Pero realmente son acumulados muy importantes y creemos que en las próximas 2 semanas se va a cerrar ya la ventana de siembra y se van a culminar con los planes tanto de maíz, sorgo y soja en el norte del país. Dije la última, pero Macani, ahora te hago la última. En Entre Ríos vos mencionaste como una zona complicada. Sí. ¿Qué está pasando ahí? Y en Entre Ríos, al igual que en la provincia de Santa Fe y parte de Córdoba, el norte de Córdoba, hubo problemas con las precipitaciones, se cortó el agua también durante el mes de diciembre, hubo unas lluvias en las fiestas, después durante enero también hubo un bloqueo y hubo mucha temperatura y falta de agua. Y lo que tiene Entre Ríos, que es típico y es de la zona, esos son los vertisoles, que cuando hay mucha humedad se inundan y cuando hay poca humedad empiezan a resquebrajarse. Sí. Realmente es un problema que convive en la gente de Entre Ríos y se nota mucho cuando empieza a faltar humedad, cómo los cultivos se estresan y se empiezan a ver esas grietas enormes en los suelos. Así que realmente lo que es maíz temprano ya vio mermado su rinde potencial. En cambio el maíz tardío todavía está vegetando y de mediar alguna lluvia en las próximas semanas podría mantenerse el rendimiento del promedio de las últimas campañas. Pero tanto el maíz temprano como la soja que sembró más temprano están afectadas ya su rendimiento potencial porque ha faltado mucha agua en Entre Ríos. Bueno, Martín, te agradecemos este paneo que te mandaste. No, de nada, por favor, un placer. Bueno, un abrazo, gracias. Un abrazo, hasta luego. Muchísimas gracias. Era Martín López, analista del Departamento de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Así que anda con los deditos cruzados durante los próximos 15 días. Ahí se juega el partido. Caiga, todo el partido se juega en los próximos 15 días. Tremendo. Sí. Mal que mal se fue llegando en algunos lugares con una baja, básicamente como decía Martín, gracias todo lo que es maíces de primera. Pero bueno, la napa en algunas regiones hizo lo que no te dio el agua de arriba, ¿no? Claro. Mucha gente se mandó con decisiones arriesgadas, ¿no? Para algunos hasta sembraron en seco, lo cual... Por ejemplo, la soja de segunda. Claro, ¿no? muy complicado esas decisiones, pero bueno, la van llevando. Vamos a ver con qué grado de éxito. Andando caminos, por ahí escuché zambas chacareras de Julio Jerez. Llegando a Santiago se escucha un gemir, a veces doncito templando el violín. Las tunas maduran, viejas melodías que dejaron sueltas los de Saladina. Santiago es chacarera, flor de mi solar, sus frutas maduran cuando entro a cantar. ¿Sabías que para lograr una mayor productividad ganadera es necesaria la implementación de buenos planes sanitarios en todas las regiones?
Sí, Félix, ese es un tema muy importante para poder producir más carne. Por eso, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina recomienda que los planes sanitarios estén diseñados por un profesional veterinario y que sean adecuados a las características de la zona, al nivel sanitario previo y al sistema de producción. Y obviamente que se cumpla en tiempo y forma con el calendario de vacunación. Esta es una buena iniciativa del IPCBA. Si querés más información, entra a www.ipcba.com.ar. Como tu silencio que me ve temblar. Te cuento que hay una situación que ya no me banco. Nosotros dos acá, Pandini, no sé, en Punta del Este, Pinamar, Costa Argentina, con esta excusa de los lanzamientos de autos, chatas, qué sé yo. Yo le diría que se resigne, porque así va a venir el verano. Así sigue. Bueno, lo peor de todo es que lo tenemos del otro lado de la línea para que nos refriegue dónde está. ¿Dónde está Jorge Pandini? Hola, buen día, María Félix. Estoy en Cariló en este momento. Bueno, ¿viste? ¿Qué te dije? Y bueno, la topitud tiene esas cosas, veo que lo llevan a uno para un lado y para el otro. ¿Recuerdas que deberías estar en este estudio, en este mismo instante? ¿Recuerdas eso? Bueno, pero viste, yo soy como un soldado, voy a donde el deber me obliga, a donde me manda el deber, digamos. Y que además te imaginás que es un lugar horrible, sí. Y sigo en la línea francesa, como te conté la semana pasada, que era con Citroën, ahora vine con Peugeot. Así que seguimos con la línea francesa, aprovechando que Macri estuvo con Macron. Bueno, yo estoy con Peugeot acá, porque se lanzó el 5008, que es un SUV, un vehículo grande. Hace un poco tiempo hablamos del 3008, que es un auto hipermoderno, que además de ser muy distinto el diseño a todo lo que vos puedas conocer, tenía la particularidad de que es semiautónomo, es decir, tiene un montón de asistencias a la conducción, el paso intermedio entre el que manejas vos y el que se maneja solo, porque tiene mucha asistencia. Por ejemplo, y en este caso, la gente dice, ¿cuál es la gran diferencia? Es que este tiene 7 asientos, es decir, 7 lugares que se pueden distribuir de distintas maneras. Entonces esa funcionalidad, que podés poner 3, 2, 1, 5, como vos quieras, hace que sea muy práctico. Después, obviamente, mucha tecnología, mucho diseño, cosas muy prácticas, y motores nasteros, un motor nastero y un motor diésel y caja automática. Es decir, la verdad, para viajar comodito. Así que, y para María, que se está preguntando how much, arranca en 850.000 pesos y llega al 1.050.000. Recordamos que ese auto viene de Francia y tiene, a ver, es tan distinto, tiene arriba el impuesto. Sí, claro, y tanta tecnología que realmente yo les recomiendo que por lo menos vayan a conseguir y se suban, porque es como subirte a una nave del futuro. No se parece a nada de lo que vos puedas conocer. Mira, a nada. Cuando Jorge, vos decís, está en el medio entre manejar y que se maneje solo, ¿qué prestación está cumpliendo ahí? Por ejemplo, uno de los tantos sistemas es el control de carril. Se supone que vas por una autopista que está marcada, delimitada, ¿sí? Si vas a un camino que no está marcada la ruta, como quedaron algunos que dejó la gestión del motonauta naranja, estás en frito. Pero digamos, en la autopista que está bien marcada, cuando el auto detecta que te está yendo para un lado y lee que te está yendo afuera del carril, te lo corrige solo, te lo mete en el carril de prepo. Mira, ¿viste? No necesitas el pianito. Que te no llegás. Y si eso pasa más de 2 veces, te aparece en la pantalla, por favor, agarra el volante. Te llama al orden. Detecta, tiene radares que detectan la distancia con el auto de adelante y te mantiene la velocidad y la distancia con el auto de adelante. Tiene asistencia de frenado de urgencia, que si vos no frenas lo suficiente, el auto frena por vos. Entonces, todas estas cosas que se aplican a los autos que se manejan solo, en este caso es un camino intermedio, o sea, tiene mucho lo que se llama asistencia a la conducción. Así que bueno, además en el stand de Peugeot acá en Cariló, se mostraron muchas novedades que van a venir este año, que se están anticipando. Una le va a encantar a María, porque viene la versión Roland Garros del 308. ¡Qué bueno! Con tapizados especiales que dice Roland Garros, de París, está muy lindo.
Pero Así que, bueno, no viene con Del Potro ni con ninguno de esos. No viene nadie tenistas. adentro. Sí, nadie Bueno, depende, no te conformás, por ejemplo, un 308 versión con un San Martino arriba, digamos, Si que no hay más remedio. No es lo mismo, pero bueno. Si no hay más remedio. con no puede alpargatas hacer y bombacha de esfuerzo. campo, dime. Así que bueno, ¿Cómo, y además, cómo se vienen los franceses, no? La semana pasada con todas las novedades de Citroën, ahora Peugeot. Sí. Mucha avanzada, realmente mucha avanzada, y bueno, y muestran un poquito de las novedades. Y tengo para vos, Félix, algunos datos contundentes para recoger el guante que me tiraste en la cara la semana pasada. De los con los vitrenes. camiones vitrenes. Sí, de los vitrenes. Pero te quiero, más allá de este adelanto que vas a dar, prepárate porque vamos a verlo cara a cara el tema vitrenes. Vamos a aclarar que Pandini defiende los vitrenes y yo por ahora estoy en contra de los vitrenes. ¿Por qué? Por el estado de rutas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, a ver. Básicamente y a modo anticipo, digamos. Primero, coincido con vos en que tiene que haber una capacitación muy minuciosa de los choferes que van a manejar sus camiones y que hay que delimitar bien los corredores viales, que no va a ser por todos lados seguro. Ahora, te tiro así tres datos que después los debatimos la semana que viene cara a cara. En principio, con la misma cantidad de combustible transportan hasta el 90% más de carga, con lo cual son ecológicamente mucho más limpios. Sí. Segundo, vos me podrás decir, sí, pero rompen la ruta, y yo te digo no, porque tienen toda suspensión neumática, tanto la parte tractora como los remolques, todo va apoyado en el piso y tiene un 20% menos de peso por eje, con lo cual tiene menos peso sobre el pavimento. Claro. ¿Ok? Entonces, esos son factores importantes. Y la verdad, y tercero, que estos vehículos realmente bajan considerablemente los costos de logística de lo que tanto hablamos en este programa. Yo te dejé estas tres. Después lo debatimos cara a cara. Acá te manda saludos, Félix, te manda saludos una persona que encontré navegando acá en Cariló, que es el señor Diego Cuño. Que te manda saludos. Diego Cuño, mandale un abrazo, por favor. Te mando un abrazo, vos le mandás un abrazo, está vestido, viste que el señor Cuño navega, corre la Copa del Rey en yacht, así que tiene acá, no sé, su velero por donde lo estacionó en Pinamar. Está en otro nivel, Otro nivel, en puerto privado, dice, sí. Jorge, te tiro una contra los vitrenes, porque no deberían manejar, no deberían subirse al vitren con un celular, porque fui testigo en una de estas rutas encantadoras de la Argentina, ver adelante mío un tren que enloquecidamente zigzagueaba en una ruta que por supuesto estaba media desierta, de izquierda a derecha. Y yo digo, está tomado, ¿qué le pasa? Era como que manejaba un karting, pero estaba arriba de un camión, a la casualidad. De un bruto camión. Un bruto camión. ¿Qué estaba haciendo el camionero cuando lo pasé medio indignado viendo a verle? Creo que voy a adivinar. Nunca se dio cuenta que yo lo estaba pasando. Mensajitos. Estaba mandando mensajitos, estaba ocupado con el celular arriba de un camión, por lo cual, imagínate cómo manejaba, imagínate esto arriba de un vitren. Fue mi primer yo en eso coincido 100% con vos, absolutamente. Digamos, mucha capacitación, y es más, creo que debería haber un registro, una categoría distinta de registro para manejar un vehículo de estas características, y que las sanciones, si cometés una infracción con estos vehículos, deberían ser mucho más graves, la pena mucho mayor. ¿Algún perfil psicológico? Coincido plenamente con vos en eso. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Ahora, que en una autopista como es Córdoba, Rosario, Buenos Aires, pueden funcionar y que, digamos, no matemos a la tecnología, sino al mal uso de la tecnología. Que te sonó bien eso, ¿no? Quedó como lindo, importante. Quedó lindo. Sí, quedó bien. Bueno, nos vemos cara a cara entonces. Yo sigo acá sufriendo. Dale. Y simplemente, para que sepan, Lo esperamos con los alfajores, ojo, lo que es sufrir, en el Peugeot, el stand de Peugeot de Cariló, está obviamente el Peugeot Lounge, ¿no es cierto? Que hay uno en Buenos Aires, y vino el chef del Peugeot Lounge para darnos algunas cosas para sostener el estómago, ¿no? Mientras trabajábamos. Pandini, no se castigue. Muy duro. ¿Y qué entregó, por ejemplo? Mira, te cuento, nunca lo probé. ¿Viste unos mini churros? Un churro que toco yo, pero mini churros, con una especie de pasta de palta como guacamole y camarones arriba. Sí, todo gourmet, obvio, todo francés, y camarones arriba. Bueno. Después, así unas hamburguesas con de carne de cerdo, chorizo de pollo, con unas papas,
unas especies de rolls de ensalada César, obviamente, buenos postres, muy francés todo, ¿viste? Así que es como que acá estoy sometiendo mis estómagos a todas estas pruebas. Así que, ¿qué vamos a hacer? Es la vida, amiga y amigo. ¿Se acuerda de traernos algún alfajor que le quedó por ahí? Mínimo. No, alfajor no. ¿Sabes lo que nos regalaron también? No voy a decir la marca, pero son unos conitos de la línea 70% de puro cacao. Bueno, basta, Mandini. Te vemos aquí, por favor, uno de estos sábados, ¿eh? Bueno, ustedes sigan en la tranquilidad del estudio, en el aire acondicionado, que yo sigo pasándola mal acá en el medio de la arena y de los médanos. Dale, un abrazo grande, ¿eh? Abrazo. Chao. Estuvimos con Jorge Pandini, el malentretenido de este programa, que bueno, por ahora no lo tenemos acá y lo tenemos allá, sufriendo en la playa. Sí. Quisiera yo morirme sin tener algo contigo, triste el destino que me espera sin poderte conocer. Algo contigo, ya no hay excusas, ya no hay nada que tenga que perder. Como un esclavo para siempre, no me importaría ser. Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix San Martino y su equipo en Radio del Plata. Pregunta, los drones, ¿viste? Esos bichitos que ahora andan dando vuelta por el aire, que parece un juguete. El otro día estaba jugando al tenis y me atacó un dron. Ajá, ¿qué quiere decir que te atacó un dron? Fui atacada por un dron. Fui atacada por un dron, bueno. Esta idea de que si es un juguete o no es un juguete, si tiene algún tipo de utilidad para la producción agropecuaria o no, bueno, le están develando de a poco, al punto que, ponele, un semillero tan importante como Nidera contrató una empresa, a ver, para que quiero verla bien, que se llama una empresa de drones Taguay, donde por medio de esta empresa y los drones van a brindar servicio a sus distribuidores para que a su vez sus distribuidores se lo brinden a los productores. ¿Qué es lo que van a hacer? Viste que generalmente cuando cuando tienen el cultivo de maíz o de lo que sea, en realidad se termina revisando en los bordes del lote. Y uno dice, bueno, tengo el lote hecho una tabla. Es una tabla, claro, vos lo ves del camino, de la calle, es una tabla. Ahora, cuando vos te metes adentro, o cuando de golpe tenés la posibilidad de subirte a una cosechadora a cosechar ese lote, te das cuenta que lejos estaba, en general, de ser una tabla, sino que hay porciones del lote donde están enmalizados, porciones del lote donde le faltó fertilizante, chanchos, como se dice en el campo, donde no se sembró, es decir, todas las cuestiones de fallas que hay, o pedacitos donde lo agarró a la isoca, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este servicio que se brindaría con las imágenes que pueden proveer los drones hace que los productores tengan, evidentemente, al meterse adentro del cultivo y dar la vuelta, una visión mucho más completa de lo que tienen y de lo que no tienen en el lote, de lo que pueden hacer y de lo que ya es tarde para hacer. Así que es muy interesante. Vos imaginate que esto por ahora da imágenes, digamos, como simples, pero le van a empezar a poner sensores a los drones para ver la actividad. Que no te extrañe que después los productores directamente se compren su propio dron. Ya hay muchos que lo tienen, sensores que miden índice verde, el nivel de crecimiento, y todo eso hace a lo que es llamarlo agricultura de precisión, de ir como precisando y ya no hablando, ir cambiando las medidas, ¿no? De una medida de hectárea a una medida más de metro cuadrado, más de ver qué es lo que está pasando con mayor nivel de información de lo que se tenía antes. Así que es muy interesante lo que está este proyecto de Nidera con una empresa de drones que no dudo que se va a comenzar a repetir a lo largo del tiempo, porque estas cuestiones llegan en el campo, lo hemos visto infinidad de veces con
otras novedades, otras cuestiones que han funcionado y se comienzan a repetir de manera geométrica, es decir, un alto índice de adaptación de estas cosas. Un poco porque al principio llama la atención y otro poco porque le van a encontrar evidentemente en niveles de utilidad. Bueno, te cuento, Félix, estuve rondando los pasillos del Ministerio de Agroindustria. Ajá. Y ¿Qué por lo bajo, se está diciendo que les está costando la relación con AFIP. Es decir, esta cosa de desburocratizar no está resultando tan fácil. De hecho, bueno, una de las principales quejas de la Sociedad Rural Argentina era el tema del registro de operadores de granos. Bueno, no se está pudiendo desactivar eso tan fácil como parecía. Es lo que decíamos, ¿no? El sábado pasado le dimos en la pelea que decimos que van a tener o tienen Luis Miguel Echeverri, el titular del Ministerio de Agricultura, contra el titular de la AFIP, Alberto Abad. Por ahora, Abad 1 y ahora con lo que vamos a decir, 2 semanas Abad al frente, porque hasta ahora no le han tocado nada. Vos fíjate. Es muy poco lo que le han tocado. Lo que sí me cuentan es que por ahí va a haber alguna novedad en lo que es transporte de ganado para la provincia de Buenos Aires, que podría llegar a alivianarse un poco la carga burocrática. ¿Con qué? Hasta ahí puedo decir. ¿Con qué? No, largalo. Con un papelito que no habría que hacer. que anda dando vueltas son las guías, así que si la guía va o la guía viene, en definitiva es eso. Habrá que ver más adelante con no un papelito nada. Que sí puedo ya decir no habría que hacer. Es que la AFIP va a ser muy complicado quitarle justamente los controles sobre lo que está parado en la producción agropecuaria, entre ellos el registro de operadores de grano, que son exigencias que va a ser muy difícil que terminen levantando. Pero bueno, después te voy a decir más chismecitos. Suenan en mi corazón, tambores del sur, corre por mis venas, es el fuego que quema, llena el alma de emoción. Tambores del sur y camino lento con mis sueños. Bueno, como sabemos, ¿no? El hombre de campo adén de la tranquera para adentro, arriba del tractor, es decir, sobre 4 ruedas, afuera de la tranquera. ¿4 ruedas o 4 patas? Sí, 4 patas o 4 ruedas, tal cual, afuera de la tranquera, arriba de una camioneta, un auto, sobre las rutas. Ahora, ¿qué pasa? Y nosotros también lo vivimos porque somos un programa que recorre muchos kilómetros durante la semana. Las rutas en este momento del año son complicadas, más complicadas que lo habitual, porque se suma verano, más camiones de cosecha. Bueno, ocurre, te diría, de todo por lo que estamos viendo en esta época. Y me parecía que, o nos parecía que era bien traerlo a alguien que justamente trata de nada más y nada menos que de la seguridad vial. El tema, te diría, el tema tan agropecuario como no agropecuario hoy. Sin dudas, por eso vamos a hablar con Carlos Pérez, que es director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Carlos, muy buenos días. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, Carlos, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por el contacto. Buen día, Félix, para vos también. Bien. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo ustedes como para, por lo menos, aminorar la fiebre de lo que ocurre a veces en la ruta con cuestiones que uno ve que atentan literalmente contra la seguridad, no solamente de la gente que va arriba del auto, sino del que viene enfrente, de los que vienen atrás, de los que vienen al costado, ¿no? Bueno, mirá, no hay una sola acción. Vos tenés algunas que son, digamos, operativas inmediatas y otras medidas que de la agencia se están tomando hacia el futuro, que son más estructurales y que lo que buscan es avanzar hacia un cambio en la cultura de la conducción, del manejo, del uso, en definitiva, de la vía pública. En las distintas modalidades del tránsito y transporte, porque como sociedad en realidad nos falta todavía muchísima educación desde nuestra conducta como peatón hasta la del conductor de un vehículo o de un transporte público, de manera que no hay una sola acción sobre la cual estamos trabajando. Hoy particularmente, después de este año y medio de gestión, 2 años de gestión, perdón,
que ya llevamos, yo siempre digo 1 año y medio, porque hay medio que nos ha costado un poco acomodar algunas cuestiones para poder empezar a mostrar algo de la gestión en la interna, y muchas coordinaciones y cooperaciones. Vos sabés que tenemos muchísimos kilómetros de rutas en el país. Nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar para que esas rutas se transiten cada vez en forma más segura y cada vez haya menos siniestros, menos gente que pierda la vida en las rutas, una situación que es total y absolutamente evitable. Entonces, lo que normalmente, lo que empezamos a hacer es tratar de coordinar las cooperaciones a lo largo y ancho del país y empezar a trabajar mucho con el resto de las fuerzas que están presentes. Propias del Ministerio, estamos trabajando mucho con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, cooperando con ellos en los controles de los vehículos de transporte de pasajeros y transporte de carga, sobre todo apoyándolo mucho en el tema del control de alcoholemia, porque para nosotros eso es muy importante. Sabes que si bien existe una disposición clara de que no se puede expender bebida alcohólica en las rutas, la Argentina está minado de comercios que lo hacen. Entonces estamos tratando de trabajar para que eso deje de suceder y en el mientras tanto controlando para evitar estos que la gente que toma alcohol salga a conducir a la ruta. Y también estamos trabajando mucho con las policías provinciales. Lo cierto es que ahí hemos ganado mucho territorio porque todos los gobiernos provinciales entienden que es un problema la seguridad vial y la cantidad de incidentes que hay en sus territorios, así que en el último año y medio hemos logrado mucha cooperación de muchas fuerzas policiales. Puedo destacar claramente la de las provincias de Entre Ríos, la de Corrientes, la de Santa Fe, la de Misiones, que están atravesadas por rutas que son realmente complejas, como la Ruta 14, que es la ruta del Mercosur, y obviamente todos los ingresos a la provincia de Buenos Aires, que también tienen un caudal enorme de movimiento. Así que en definitiva estamos trabajando en eso. También en la época del verano, y vos sabés bien, ustedes decían, se incrementa mucho el uso de las rutas y de las autovías, de las autopistas. Así que ahí también nosotros estamos trabajando mucho con la colocación de las cámaras, particularmente porque también hay mucha infracción en el exceso de velocidad. Así que bueno, en realidad un montón de medidas conjuntas que entendemos van a ir con el paso del tiempo logrando el objetivo que todos los que trabajamos en materia de seguridad perseguimos, y que cada vez haya menos fallecidos en incidentes de tránsito. Carlos, me imagino que ustedes habrán arrancado con un diagnóstico, y ese diagnóstico habla de las estadísticas acá en el país de muertes en la ruta. ¿Por qué no nos refrescás cómo estamos en esas estadísticas? Bueno, en realidad también ahí teníamos un déficit en las estadísticas, pero hemos trabajado mucho con los gobiernos provinciales para crear observatorios en las provincias para que pudiéramos empezar a tener mejores estadísticas. Las estadísticas son importantes no porque nos reflejan la cantidad solamente, sino porque aparte nos da toda la información que nosotros necesitamos para generar políticas públicas que vayan solucionando estos problemas. El saber qué pasó, cómo pasó, en qué circunstancias suceden esos incidentes, nos da la posibilidad a nosotros de tomar medidas. Hasta antes aparentemente la preocupación era conocer el número para ver cuánto más grave es que mueran en el lugar de 6.200, y la verdad es que si bien es cierto, detrás de cada número hay una vida y una familia que sufre, lo importante para nosotros también es saber por qué, porque si no íbamos a hacer eternamente un registro de víctimas y no íbamos a alcanzar las soluciones que se necesitan. Así que estadísticamente hoy nosotros lo que pudimos recabar, después de haber puesto un sistema informatizado para la colección de datos, porque hasta acá era muy rudimentaria la forma en que se recolectaban los datos, era muy papel y lápiz, y estábamos ya en el año 2016, así que hemos avanzado un sistema web online donde ahora las jurisdicciones cargan prácticamente en el momento, pueden reflejar la situación de la seguridad vial de su jurisdicción. Lo estamos haciendo en este momento solamente como las provincias, pero ya estamos avanzando también para hacerlo en las
por lo menos en las principales ciudades de cada provincia, para que puedan también tener esa herramienta. Esto nos va a permitir, obviamente, como te dije antes, tener claridad sobre por qué suceden y que las políticas que nosotros podamos aplicar sean más eficientes. Porque no es solamente la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Todos aquellos, insisto, que participamos en los temas de control y fiscalización tenemos que tener claro qué es lo que tenemos que controlar. Uh-huh. Carlos, hay un tema que tiene un factor muy importante en lo que es la seguridad, que es la señalización de las rutas, ¿no? Ahora, y señalización de las rutas que hay que respetar. Ahora, te planteo este problema. Cuando uno va en las rutas es muy difícil tomarse en serio las señales que hay en la ruta. Y te lo digo porque rutas desiertas que de golpe te encontrás con un cartel que dice 60 kilómetros por hora. Después, sin previo aviso, a 40 kilómetros por hora. Es decir, hay mucha señalización que es imposible de tomarse en cuenta y como en el vidrio roto, no te tomas en serio ese cartel y después no te vas a tomar en serio ninguno de los otros carteles. Porque está tan mal señalizada en general las rutas argentinas que te indican algo o te lo dejan de indicar cuando te lo deberían indicar. Te agrego, ¿no? Félix, otra cuestión. Muchas veces cuando uno toma una rotonda no sabe hacia dónde tiene que ir porque la señalización está pasando la rotonda. Después, es decir, una vez que se perdió... 2 kilómetros después de pasar a la rotonda, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué se está haciendo con respecto a algo que es muchísimo más barato que pavimentar y que es simplemente señalizar como se debe? Sí, Félix, todas las cosas son importantes, la señalización, pero también el estado de la ruta, la pavimentación y demás. Nosotros estamos trabajando en vialidad, en realidad esto corresponde más a Vialidad Nacional que a nosotros, ¿no? Sí. que la agencia. Lo que nosotros sí hacemos son auditorías de las rutas y les vamos indicando al saber y entender de los ingenieros de la Agencia Nacional de Seguridad Vial cuáles son las señales que hay que ir levantando, aquellas que hay que ir reforzando y demás. Tenemos mucho... Agrego algo, muchísimas veces se nota que esas señalizaciones son, digamos, por un afán recaudatorio de un municipio. Ah, muy bien. Ese dato estaba faltando, es muy importante, lo tenemos muy claro. Y de hecho nosotros estamos ya interviniendo en muchos municipios, en principio enviando cartas documentos para que esta situación deje de suceder y estamos teniendo bastante éxito en esto y porque obviamente que a nosotros nos interesa que todo el mundo controle. Voy a pasar algunos casos entonces. Sí, no, y tenemos en la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial un link donde ustedes pueden denunciar y de hecho tenemos ahí cuáles son todos los radares que realmente están homologados y que están homologados por la agencia y que cumplen con la normativa. A ver, que entendemos cumplen con la normativa, porque lo cierto es que tampoco nosotros podemos estar las 24 horas, 365 días auditando las responsabilidades que tienen esos, pero convenimos siempre que qué tipo de cartelería se tiene que usar, a qué distancia tiene que estar, y que en todos los casos cuando se hace un control de velocidad en ruta, tiene que estar el conductor advertido de que se está haciendo ese control. O sea que el protocolo existe, los que se suman al control y fiscalización tienen que definitivamente cumplir con esa normativa. En caso de que el ciudadano entienda de que no se está cumpliendo, tiene que denunciarlo a la agencia. Nosotros rápidamente tomamos los recaudos administrativos para por lo menos cesen ese tipo de avivadas, por decirlo de alguna manera. Porque lo que peor le puede suceder a la Agencia Nacional de Seguridad Vial es que proliferen este tipo de controles, porque obviamente, como bien decía María, o como bien decía vos, Félix, uno finalmente después se relaja y ya no cumple absolutamente nada, ¿no? Así que estamos trabajando con eso también en conjunto. Nosotros tenemos todos los jueves, cada 15 días, una reunión en el Ministerio que nosotros llamamos la reunión de coordinación vial, que es donde está Vialidad, la CNRT, nosotros, la Subsecretaría de Transporte, la Secretaría de Transporte también del Ministerio, y donde vamos tomando todos estos temas y todas las denuncias que se van planteando y demás, las vamos viendo entre todos y estamos tratando de darle las soluciones que son necesarias, ¿no? Es muy interesante lo que decís, Carlos, porque realmente hay pueblos, ciudades donde vos pasás y está armado todo para perder, es decir, vas a 120, que es la velocidad permitida, y de golpe tenés que montarte arriba de los frenos para clavarlos, para andar a la velocidad que te piden, que puede ser 60 kilómetros sin previo aviso, es decir, algo imposible de cumplir.
Miren, eso hay que denunciarlo en la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y nosotros tomamos en cuenta la denuncia del contribuyente y ahí vemos definitivamente si obviamente si obra en razón lo denunciado, nosotros hacemos cesar esa infracción. Porque lo cierto es que lo que pretendemos nosotros es ir corrigiendo las conductas que tenemos y que también obviamente tenemos que reconocer que somos bastante incumplidores de la norma. Lo cierto es que nunca vamos a lograr un efectivo cumplimiento o que la gente digamos se avenga a cumplir con la norma si los que estamos interesados de modificar esta desde el Estado no hacemos las cosas bien. Tal cual. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por participar en este programa, Félix, María, espero que tengan un buen sábado, que pasen un lindo fin de semana, y cuando quieran, y les agradezco además esta nota y la oportunidad que me dan de hablar del tema de la seguridad vial. Gracias. Muchísimas gracias. Era Carlos Pérez, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Interesante lo que esta arremetida contra municipios que creyeron que descubrieron la pólvora, es decir, el truquito de ponerte el cartel con una velocidad imposible de cumplir. Y después te llega una carta en donde te dice que debes 5.000 pesos. Claro, por ejemplo. O te marcan los 40 o los 60 por un tramo indefinido, porque nunca te dicen cuándo tenés que apretar de vuelta el acelerador. Es decir, te podés hacer, por las dudas, 80 kilómetros a 60 kilómetros para cumplir la regla, porque nunca sabés cuándo debés comenzar a aumentar la velocidad. Eso está plagado en el país, pero plagado. Voy a buscar ese link para hacer las denuncias. Te digo, tengo ganas de agarrar a un autito, subir a unos funcionarios y ir marcándole toda la cantidad de carteles que están plagados por las rutas y que parece que algunos funcionarios no lo ven, son cieguitos para ver esos carteles. Es increíble. Muchos se los van a agradecer. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Bueno, no te digo que es Uruguay, con la calentura que tienen los uruguayos, pero provincia de Buenos Aires hay, ¿qué digo? Malestar, me quedo corto con malestar. Poquito más, hay me un parece. Poco de embole. Bronca, no sé. Tanto de productores como de dirigentes, y en particular cuando uno habla de dirigencia en la provincia de Buenos Aires, hablas necesariamente de Carvap, ¿no? Pero bueno, para dar la medida del sentimiento que se vive, qué mejor que hablar con el titular. ¿Te parece, María, de Carvap? Por supuesto, vamos a hablar con Matías de Velasco, que es presidente de Carvap. Matías, muy buenos días. Buen día, Matías. Buen día, Félix. Buen día, María. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, te hago una pregunta así directa. Entre el verde, el amarillo y el rojo de alarma, ¿en qué color andan ustedes con respecto a la relación que tienen hoy con el gobierno de María Eugenia Vidal? Mira, el grado de molestia es amarillo. Ajá. ¿Amarillo tirando a verde o amarillo tirando a rojo? No. Amarillo clavado. Amarillo en el medio, con muchas ganas de que el gobierno entienda, vea la realidad cuál es y corrija el rumbo. Esa es la intención nuestra, con la cual la tuvimos durante, hace mucho tiempo ya, tratando de advertirles y de prevenir los problemas para que no exploten. Pero notamos del otro lado, o sea, del lado del gobierno, una situación de una tosudez, a lo mejor yo diría incluso una falta de, una intención de no ver los problemas. Entonces, desgraciadamente los problemas se están suscitando y tiraron por la borda lo que le decíamos, ¿no? Realmente no nos escucharon. ¿Hay un antes y un después a partir de este incremento del inmobiliario del 50%? Mira, yo te diría que lo del inmobiliario, el incremento ese fue la culminación de una serie de hechos que venían, o una serie de respuestas que no se daban, o soluciones que no aparecían. Eso del inmobiliario, el 50%, fue realmente una barbaridad. Lo hablamos en distintos estamentos del gobierno, no corrigieron
Incluso creo que el proyecto o la forma en que lo hicieron usaron métodos que ellos mismos repudiaban cuando no eran gobierno. Por ejemplo, y por ejemplo el tener el presupuesto de ley fiscal 2018 guardado bajo 7 llaves, largarlo 4 o 5 días luego de las elecciones, y largarlo cerrado hacia las cámaras y que no puedan modificarlo. Eso creo que son prácticas que ellos mismos, voy a repetir, cuando eran gobierno las criticaban, y las criticábamos todas, pero entonces están adoptando malas costumbres que se instalaron en Argentina. Y además también hubo un cierto discurso, relato confuso con respecto a tratar de explicar este aumento, ¿no? En un gobierno que dice que es gradualista, pero pareciera que en algunas cosas es gradualista, en otras no tanto, ¿no? Mira, es gradualista excepto en sus ingresos, ahí quiere que sean de golpe. Y con respecto a la tergiversación que quisieron hacer cuando explicaron que no era tan así, bueno, esperemos que lleguen las boletas, ahí se van a ver bien, se va a ver en la realidad cuál es, y lo que la gente tiene que tener en cuenta, y nosotros lo vamos a seguir aclarando muy bien, ahora en febrero vamos a hacer algunas medidas para aclararlo bien eso. El impuesto inmobiliario tiene un aumento del 50% y lo dividen en 4 cuotas, con lo cual van a querer enmascararlo ahí, pero en realidad está un 50%. Y saben que nos encontramos también ayer, hemos visto nuevos revalúos que no corresponden a los que se hicieron en 2017, son revalúos nuevos que están apareciendo ahora. Lo cual todo suma. Y todo suma, todo va para arriba. Seguimos hablando de un Estado que, que es una aspiradora para el sector privado, restándole capital de trabajo, y sigue siendo un Estado elefantiásico que no hace su ajuste, ¿no? Lo mismo pasa a nivel municipal, Claro, porque digamos este aumento de alguna forma da pie para que los municipios también lo sigan. Y por supuesto, yo creo que el proceso es así. A través del Estado Nacional restringe lo que coparticipa a las provincias. Y las provincias hacen lo mismo con los municipios. Pero tanto provincias como municipios van a fondearse al sector privado. Con lo cual se sigue secando al sector, y no hablo solo del sector agropecuario, hablo también de las otras fuerzas económicas, por ejemplo en este caso de provincia, pero siguen secando realmente al sector o a los sectores que invierten, que contratan mano de obra, que hacen mover los pueblos del interior. Yo creo que es un error de visión que tienen y le están errando el camino. Me parece que deberían volver a lo que era el proyecto inicial, Cambiemos. Hay una bandera que tiene el gobierno nacional y también, bueno, el ministro de Agroindustria, que es la desburocratización. Palabra difícil, la desburocratización. Repetí, s'il vous plaît. Bueno, han habido algunas medidas, pero ¿ustedes tienen de alguna forma una lista que van tachando de las cosas que faltarían en este camino de desburocratizar? Mira, hay un tema, cuando hablamos de desburocratización... A vos tampoco te sale, ¿eh? No, bueno, me sale pero no fácil, pero bueno. Hay un tema que deberían dar por tierra y anularlo, que es el TIDE, el Registro de Tierras Explotadas. Eso va en contramano de lo que anunciaba el presidente Macri, ¿no? Es un registro engorroso, difícil, es complicado, es complicadísimo porque se generan, digamos, hay situaciones en la realidad que es muy difícil, que te hacen que sea imposible completar ese registro. Estoy hablando de sucesiones, condominios, gente que está afuera, sigue encargando al productor una carga burocrática cuando el gobierno ya tiene todo ese tipo de información. Entonces, si quieren realmente que al país le vaya bien, dejen que el productor haga lo que sabe, que es producir, y dejen de meterle en esos marañas burocráticas, que en muchos lugares ni hay señal. Esas cosas que crea una persona sentada en el escritorio y que no conoce, no tiene ni idea cómo es el interior. Eso porque de alguna manera los productores se han olvidado de lo que es el registro de operadores de granos, que es también un tormento. La otra vuelta me metí a leer las exigencias que tiene y la potestad que tiene la AFIP para sacarte de la cancha, limpiarte de la cancha en cuanto a la posibilidad de comercializar, que eso sigue vigente hoy, increíblemente, ¿no? Sí, por supuesto.
Yo creo que tienen ideas, algunas ideas que, porque te digo, estuvimos amigos con el ministro de la Industria, el nuevo ministro hace 15 o 20 días, tiene ideas y proyectos, bueno, espero que lo puedan materializar y llevar a la práctica, ¿no? Realmente hay que facilitar todo el proceso productivo, no pueden embarrar la cancha así. Matías, en materia de ley de semillas, porque hubo en diciembre un acta que se firmó, un acuerdo, bueno, que firmó CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, de lo que ustedes son parte. ¿De alguna forma se puede decir que se está dejando una ventanita para que se siga cobrando la patente de la intacta, de la semilla intacta? Mira, yo tengo que decirte que CRA no firmó eso. Ajá. No, CRA no firmó. Ah, está. ¿Y por qué no lo firmó? No, a ver, está muy claro la oposición que tiene el Movimiento Rural Confederado, o sea, CRA y sus confederadas, de las cuales una somos CARVAP, en contra de lo que es, por ejemplo, de ese procedimiento, de ese proceso, o los acuerdos privados, por ejemplo, el tema de intacta, el tema de la doble vía, o sea, el tema de, por un lado, ley de patentes, por otro lado, germoplasma, no. La postura de CRA está clarísima, y CRA no firmó eso. Una última, Matías, ¿trascendió que a CARVAP o a vos en particular, el kirchnerismo se acercó para conversar? ¿Eso es así? ¿No es así? No, mira, salió en los medios y hasta ahora no ha habido ningún tipo de acercamiento. No ha habido ningún tipo de acercamiento. Existía como la idea de cerrar la grieta, era el título. A ver, mira, acercamiento no ha habido, lo que sí es necesario, necesitamos que haya una alternativa de poder, que haya una alternativa, un partido que sea alternativa, por supuesto va a ser alternativa, tiene que ser lógico. Claro, está claro que ese partido o ese grupo esa corriente de pensamiento que generó los disturbios de diciembre pasado no es alternativa para nada, ¿no? Ojalá que surgiera una alternativa de gente razonable, gente que le interese el bienestar del país, y bueno, así tenemos, digamos, hay otra opción para elegir, ¿no? Si la gente de esta hora no retoma el camino o equivoca el camino, bueno, que tengamos otro partido político que podamos llevar nuestros votos, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Una última, Matías, ¿vos ves un 2018 con alguna movilización de productores, con algún nivel mayor de conflicto que lo que trajo el 2017? ¿Cómo ves en este sentido la actitud que van a tener los productores? De seguir todo así, digamos, ¿no? Sí, yo creo claramente que si no corrigen el rumbo vamos a tener problemas con el gobierno, seguro, no hay ninguna duda. El sector productivo va a tener problemas con el gobierno, no, de eso no me cabe ninguna duda. Eso porque lo que vos estás viendo ahí en lo que ocurre en las bases, obviamente, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, hay varias cosas para tener en cuenta. Las rurales que están afiliadas a CARVAP, hace rato ya que se les acabó la paciencia. Y es más, en muchas ocasiones han pedido a la mesa la cabeza de algún funcionario, cosa que no hemos hecho. A fin de 2017 estaba en auge todo el tema de la molestia por el tema inmobiliario, pero cuando surgen las protestas de diciembre, todos esos problemas que hubo en Capital y en otras ciudades del interior, bajamos el tono de voz porque realmente no queríamos sumarnos o vernos envueltos con una situación semejante. Pero hay mucho enojo en el interior, hay molestia también cuando van los funcionarios al interior y hablan de que hay cosecha récord, no tienen los pies sobre la tierra. Entonces, de momento la paciencia ya queda poca paciencia, se va a terminar y desgraciadamente se van a generar problemas nuevamente, ¿no? Por eso ese es el rol que estamos haciendo en CARVAP, de tratar pero una intención de advertirles para que solucionen los problemas. No podemos llegar a un límite de ruptura, eso no es negocio para nadie, no es bien para el país.
Pero bueno, vamos a hacer el seguimiento, no sé si mes a mes, pero bueno, de cómo continúa esto, ¿no? Por lo menos las alarmas, como vos dijiste al comienzo de esta entrevista, están prendidas. Luz amarilla. Luz amarilla, por ahora amarilla. Cuando se torne un poco más colorada, te llamamos. Dale, ningún problema. Bueno, Matías, gracias. Félix, María, muchas gracias. Muchas gracias y buen fin de semana. Era Matías de Velasco, presidente de Carvap. Te tiro una pastillita, A Félix. ver, dale, una pastillita. Con esto de la desburocratización. Otra vez. ¿Cómo es? No hay caso, ¿eh? No No hay puedo, caso, no no hay me manera. sale. Desburocratización, Ahí está. Bárbaro. Y con esto de achicar el Estado, bueno, de esta iniciativa que el presidente Macri le ha pedido a todos los organismos, a todos sus ministerios, de achicarlo en más o menos un 20% al Estado. Uh-huh. Bueno, hay algunas resoluciones que están marcando una cierta alarma. Por ejemplo, la resolución 791 del SENASA, que se conoció esta semana, y que, bueno, a través de la cual el SENASA lo que dice es que cada uno de los establecimientos faenadores tiene que tener un director técnico propio, es decir, una persona que de alguna forma dé cuenta del control de la producción que se está llevando a cabo en ese establecimiento, pero que ya no va a pertenecer al SENASA. Pero no es medio un disparate que sean juez y parte. Bueno, no, claro, no lo termino de entender. Eso es lo que dicen los propios faenadores, es decir, los propios establecimientos que faenan, los frigoríficos, están diciendo, pero claro, esto del autocontrol está muy bien en países como Canadá, por ejemplo, que no tiene algunas enfermedades que nosotros sí tenemos. Pero en Argentina es medio difícil de llevarlo adelante. No sé si estamos preparados para eso, y en todo caso el rol del Estado es medio, digamos, es indelegable en lo que es la salud pública. Es decir, que a la hora de recortar, busquen recortar otras cuestiones, pero si a esto han llegado, bueno. Claro. Además, lo que dicen es que la realidad es que en el SENASA ha crecido muchísimo la planta, pero la planta de oficina. Claro, no la que está en el campo. La planta que está destinada a los frigoríficos. Claro, la que anda movilizada, la que anda recorriendo, digamos. Eso brilla de alguna manera por su ausencia, se agolpa gente en las oficinas, por lo cual la eficacia de todo el organismo termina perdiendo, ¿no? Pero te tiro algo con esto del ajuste. Está claro por distintas charlas que he tenido con funcionarios de que todos están asumiendo de que quien era secretario va a subsecretario, quien era subsecretario va a director, y quien era director, el escalón para abajo, que todos ya casi el teléfono. Tienen asumido que en algún momento, te diría 15 días, 20, un mes, le bajan el rango. Le bajan el rango, sí, le bajan el rango y se viene de alguna manera ese achique en plantas que en algunos lugares sobra muchísima gente y en otras no tanto, por lo cual hay que hacer con la lupa y ver situación por situación, ¿no? Porque en definitiva este desbande a nadie conviene, porque tiene patas cortas, ya lo hemos visto, ¿no? Así que bueno, buena pastillita. No, vamos a seguir. Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix San Martino y su equipo en Radio del Plata. Canto nochero, eterna canción, canto del alma en busca del sol, cuenco de barro tibio mistol, canto nochero, siembra de amor. Vos sabés que me topé con un muy interesante trabajo que relevaron lo que está pasando con la alfalfa en la cuenca lechera santafesina cordobesa, la cuenca Sancor, el corazón lechero de nuestro país, de lo cual sale un alto porcentaje de la producción total y que está parada arriba de las alfalfas. Ahora, ¿qué pasó con todas estas inundaciones de los últimos años? Bueno, lamentablemente se perdió mucha alfalfa. La alfalfa, recordemos que es muy sensible a toda la cuestión de anegamientos, encharcamientos, se pierde rápidamente y de golpe toda esta región, todos los tambos que estaban parados sobre la alfalfa, perdieron un elemento clave. Entonces, por supuesto, salta la inquietud de muchos productores. ¿Qué hacemos? ¿Le buscamos un reemplazo a la alfalfa o seguimos apostando contra la alfalfa? Bueno, en este trabajo que leí, muy interesante, la gente del semillero PGG dicen que por un lado midieron persistencia y producción y llegaron a la conclusión que con la alfalfa no hay con qué darle. Es decir, no hay con qué darle a los niveles de producción que tiene la alfalfa.
y con algunos niveles de persistencia, porque contra algunos tréboles el trébol se pierde antes que la alfalfa. Así que bueno, a seguir apostando con la alfalfa es lo que determina el trabajo, pero viendo con más detalle las cuestiones de relieve, en el sentido de ponerlo en esta región que es muy plana, con pocas pendientes, tratarlo de poner todo lo que puedas en las lomitas, llamarlo así, evitate los bajos, pero seguí apostando a la alfalfa, porque en cuanto a achicoria, lotus, otro tipo de tréboles, es muy difícil que le lleguen a los niveles de producción de la alfalfa y a los niveles mismos de persistencia. Mira, te cuento otra, Félix. Bueno, con este anuncio que hubo de la apertura del mercado de las carnes a China, del mercado de las carnes enfriadas y de la carne congelada con hueso. Gran noticia, Gran noticia, muchísimo entusiasmo. ¿Cuál es la palabra que más resuena? A ver, ¿cuál? Integración. What is this? ¿Por qué? ¿Qué es Porque eso? claro, esto de digamos el animal, la media res, en vez del auto que hay que ensamblarlo, al animal hay que desensamblarlo. Desarmarlo. Sí. Y Los hay- frigoríficos no son armadores y son desarmadores. Sí. Claro, entonces se habla de la integración de la media res, es decir, de vender cada una de las partecitas de la media res lo mejor que se pueda para, bueno, tener mejor ¿Y performance qué tiene que económica. ver esto con China? Tiene muchísimo que ver con China. ¿Por qué? Porque al abrirse la carne enfriada va a haber muchas posibilidades para todo lo que es cortes más premium. Ujú. Y al abrirse la carne congelada con hueso, va a mejorar también todo lo que es de menor calidad. Todo como lo que es desecho, los huesos digamos. largos, exacto, el hueso con carne. El caracul. Claro, el caracú, Ujú. exacto. Digamos, todo eso ¿para qué? Porque los chinos comen mucha carne Tipo cocida, caldo. claro, comen mucho caldo, muchas preparaciones de muchísimas horas. Ujú. Y bueno, parece que son muy apreciados estos huesos y huesos con carne. Pero la pregunta concreta es, bueno, todo esto al productor, ¿en qué le llega? ¿En qué le cambia? Bueno, en la medida en que estos cortes tengan mejor valor, que evidentemente lo van a tener si llegan a China, va a tener mejor performance económica el frigorífico y mejor capacidad de pago, se supone, hacia lo que es el ganado en pie. Con una categoría que ya veo que es la que va a ganar en todo esto. Varias categorías van a ganar, pero sí, Ajá. vos estás pensando en la vaca. Es la vaca, sí. La vaca evidentemente va a valer algo más. A Se partir supone de que que sí. todo esto que tiene la posibilidad de ubicar estos cortes en el mercado chino empiezan a valer algo más, ¿no? Puede ser, sí, se va a abrir, calculan que para un viaje de Macri próximo a China, que va a ser alrededor de mayo, porque bueno, ya están los protocolos sanitarios formalizados, pero lo tienen que rubricar los presidentes, así que en una de esas toca justamente para el tacto y para las vacas justamente de descarte, Claro, todo lo que, que van se a, descarte. van Ahora a quedar nosotros ahí. aburrimos, ¿no? Pero vale la pena repetir de vuelta el fenómeno China en cuanto a, de golpe, un país que no estaba en el mapa de nuestras exportaciones se convierte a buenas y primeras en un muy corto lapso, 10 años o menos, de aparecer en el radar a convertirse en nuestro principal comprador de carne. Ujú. En Y un agárrate, año, ojo, porque dicen que está dormido todavía y no tiene esa capacidad de compra, pero si llega a empezar a comprar Rusia, también, agárrate. puede ser. Ahora empieza a aparecer también un volumen exportable, cosa de que antes estaban los mercados expectantes, pero nosotros no teníamos nada para cubrir esa demanda y ahora empiezan a aparecer, hablan de una estimación de 400.000 toneladas para el 2018, con un incremento del 20% con respecto a lo que fue el 20, volumen exportado 25%. 2017. Así que bueno, escalón tras escalón vamos a ir llegando quizá a los 600.000, 700.000, 800.000 toneladas de exportación, y ese va a ser un número de ingreso de dólares al país que muy bien le va a hacer a una economía que tenemos que está Déficit muy comercial. deficitaria comercial, Ujú. ¿no? Así que bueno, una buena por ahí. Bueno, desde hace unos sábados tenemos la buena costumbre de ver qué está pasando del otro lado del charco con respecto a este gran malestar, movilización de productores autoconvocados / espontáneos
que dijeron basta a una situación de la cual ven un peso muy grande del Estado, ven una presión impositiva que los termina de asfixiar, no hay renta, y bueno, vieron que por los canales, digamos, institucionales no pasaba demasiado, y se empezaron a mensajear por estos grupos de WhatsApp, hicieron una primera reunión en Paysandú y después terminaron en esta gran concentración que ocurrió en Durazno, tal cual. Es como una situación medio extraña, ¿no? En Uruguay ocurre lío, llamarlo así. Nosotros en Argentina estamos acostumbrados a primerear en ese sentido. Es el mundo al revés. Es el mundo al revés, porque en Uruguay tranquilidad, mate y acá lío. Bueno, ahora es al revés. El lío está allá en Uruguay. Pero tenemos a uno de los protagonistas de esta movida, ¿no? Alguien que habló de sacarse mochilas de encima para el campo. Vamos a hablar con Eduardo Blasina, que es ingeniero agrónomo y consultor agropecuario. Eduardo, muy buenos días. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal, Félix? Muchísimas gracias por esta llamada. Bueno, Eduardo, ¿qué pasó en Durazno? ¿Fue tan masivo como nos llegaron acá las noticias? Yo creo que fue un encuentro histórico de productores, porque fueron miles que en general los productores uruguayos prefieren estar recorriendo en su campo y trabajando que saliendo a hacer una movilización. Había casi 40 grados de temperatura en enero. Realmente es un fenómeno social bien interesante que está ocurriendo aquí, y creo que lo de Durazno es histórico, para que va a quedar como una jornada que marca un antes y un después. ¿Y cuáles son los disparadores, como vos decís, para mover a un productor que es reacio a estar movilizado, llamarlo así? Que creo que nunca hubo una movilización de esta envergadura en Uruguay, ¿o me equivoco? No, yo creo que de esta dimensión nunca hubo. El antecedente que hay es en 1999, hubo una movilización que nucleó muchos productores en Montevideo, y creo que hay un disparador que es común al de aquella época, que es lo que le llamamos aquí el atraso cambiario, una moneda muy fuerte, un dólar que va bajando en forma permanente y que entonces a todo lo que es exportación aquí la va apretando cada vez más. Hay un segundo disparador que es el precio de la energía aquí, que es más alto que en Argentina y que en Brasil. Y eso además en el marco de una reconversión energética que hizo Uruguay, que ha sido muy buena. Uruguay produce prácticamente toda su energía en forma permanente, de manera limpia. Y además se autoabastece en varios... Y ha empezado a exportar energía a Brasil. Pero bueno, mientras el presidente del organismo que provee la energía eléctrica decía que estaban las condiciones para bajar las tarifas, el ministro de Economía decidió subirla porque hay un déficit fiscal importante, y entonces se tomó como variable de ajuste, y eso para los tambos pega fuerte, para los arroceros que riegan con electricidad aquí en muchos casos también. Se subió el gasoil, que es un insumo clave. Y creo que esa suba de tarifas fue un poco el último disparador, luego de una serie de hechos que venían molestando, porque el agro ya venía advirtiendo de que la situación era difícil, venía pidiendo entrevistas al presidente y se le daban largas, se decía que había problemas de agenda, se jugaba un poco como en el fútbol, haciendo tiempo y esperando a ver si esto se diluía con el verano. Y bueno, y fue al revés, al comienzo de enero, luego de la suba de tarifas, en un mero grupo de WhatsApp de productores de Paysandú empezaron a decir, bueno, esto no se aguanta más, algo hay que hacer, y fue como reguero de pólvora, digamos. En pocos días había decenas de grupos de WhatsApp con 200 personas cada uno diciendo, bueno, ¿qué hacemos? Y surgió esto, creo yo, muy espontáneamente, aunque desde el gobierno se ha dicho que es la oposición tratando de sacar rédito político o buscando una manera de generar un cambio de gobierno. Creo que esto es genuino, realmente los números se han ido achicando hasta llegar a una situación difícil de sostener, y bueno, y entonces creo que eso es en resumen lo que ha sucedido hasta ahora. Eduardo, algunas de las causas por las que digamos se están movilizando, de las causas que estás nombrando, afectan también a otros sectores de la economía, sin duda, digamos la energía, el gasoil. ¿Han logrado que otros sectores de la economía se les unan en el reclamo? Sí, de hecho ayer
ayer no, digo, del día de la movilización, la lectura de adhesiones llevó como media hora, porque fueron muchísimas las organizaciones que se plegaron a apoyar esto, pero las principales, la Cámara de Industrias del Uruguay, la Unión de Exportadores, y se plegaron muchos camioneros, muchos mecánicos, almaceneros. O sea, en realidad lo que empieza a pasar es que la economía de las zonas rurales de Uruguay empieza a sentir este freno. Esto siempre es como un dominó que va del campo a la ciudad. Al principio el dólar barato, es como la historia que tuvieron ustedes en la convertibilidad. Al principio el dólar barato es una fiesta, se consumen electrodomésticos, se viaja, todo el mundo es barato. Pero las zonas rurales lo empiezan a sentir, y cuando eso llega a la capital se cae todo. Creo que acá lo que se está tratando es de advertir de la situación. Uruguay viene en 15 años de crecimiento ininterrumpido, ha crecido en sus exportaciones de una manera muy interesante. Para este año yo creo que las exportaciones van a retroceder, y creo que es un buen despertador como para decir corrijamos rumbos antes de que nos vuelva a pasar lo mismo que ya a todos nos ha pasado cíclicamente, de tener una moneda fuerte hasta que todo se cae, viene una gran devaluación, una gran crisis, y creo que nadie quiere que pase eso. Entonces, sí, lo que te diría es, hay un apoyo muy generalizado, toda la gente está sintiendo que el gasto del Estado es excesivo. Creo que en definitiva también esto ayuda a generar conciencia sobre la importancia de mantener el equilibrio fiscal, porque en definitiva, si vamos a la causa última de las cosas, bueno, cuando hay un déficit fiscal grande, hay distorsiones. El gobierno está financiando ese déficit con letras, las letras tienen una tasa de interés muy alta, y viene mucha gente del exterior que viene con dólares, los vende, compra las letras y hace una bicicleta financiera que está generando una sobrevalorización de la moneda, que en definitiva es lo que está por detrás de los problemas que tiene todo el sector exportador uruguayo en este momento. Eduardo, tengo entendido que vos hablaste en la movilización de Durazno, ¿no? Sí, a mí me pidieron que de alguna manera cuantificara y le diera un sustento técnico a la causa de los problemas, y explicara con un fundamento profesional, digamos, los problemas que estaba atravesando el agro. Y elegí una imagen de las mochilas que cargaba el agro, sí. y la verdad es que tuvo un impacto impresionante, esa metáfora, digamos. Una de las mochilas que elegiste, digamos, que graficaste, es el de los prejuicios, ¿no es cierto? ¿Podrías explicarlo a eso? Sí, porque al principio los productores decían, bueno, tenemos problemas, y la respuesta de alguna parte de la izquierda era, pero ustedes tienen camionetas 4x4, ¿qué problema pueden tener? Era la descalificación por el lado de la 4x4, por el lado de el terrateniente, un poco esa caricatura de que alguien porque trabaja la tierra tiene un componente de maldad, sí, tiene todo solucionado, y se queja de lleno, y lo que quiere es sacar los planes sociales de la gente más necesitada. Había como una caricaturización del productor agropecuario que a mí me parece que hace un daño tremendo. Pero como prejuicios tenemos todos en realidad, también me parece que estaba buena la reflexión, porque también muchas veces al que vive en la ciudad se lo ve como, o al empleado público se lo ve como un vago, como una persona que succiona del campo y no aporta nada. Y me parece que, que prejuicios tenemos todos, y está bueno que bajemos el nivel de prejuicios. De hecho, yo sueño con que Uruguay sea un exportador de cannabis medicinal, y en esa faceta de mi trabajo como agrónomo también he recibido un montón de tomatazos de gente que me parece que no ha estudiado el tema y que actúa desde sus prejuicios. Entonces, me parece que está bueno como fenómeno social también decir, bueno, los productores son absolutamente respetables, hay gente que quiere trabajar, invertir y generar productos, que generar alimentos. Es totalmente respetable, como es respetable otra persona que tiene otros gustos, otra actividad. Me parece que era bueno ese mensaje
bajemos todos nuestro nivel de prejuicios y tratemos de escucharnos más entre nosotros. Está bueno lo que decís porque en definitiva habla de dejemos de victimizarnos también, ¿no? Porque es muy común del productor sentirse víctima casi de una confabulación de la gente de la ciudad, del empleado público, de los funcionarios, de los políticos, de lo cual aparece una figura que solamente el productor trabaja y el resto vive de lo que él trabaja, lo cual obviamente es un verdadero cuento, ¿no? Pero hay mucho de eso también. Sí, hay mucho de eso y me parece también que a veces las redes sociales son peligrosas en el sentido de que el que descalifica más al otro es el que consigue más aplausos, sí. El que se burla más del otro genera más reconocimiento y las redes sociales me parece que son muy útiles pero también son un poco peligrosas y uno tiene que tratar de buscar una salida equilibrada, racional, que en las redes a veces no se logra. Entonces a veces se filtra, la prensa agarra una conversación recorte, de WhatsApp, sí, claro. Un récord y un productor que dice estos comunistas, no sé cuánto, y entonces ahí se hace muy difícil el diálogo, que es, me parece, la vía que tenemos que encontrar. De hecho, pasado mañana, el lunes, el presidente recibe a las gremiales, claro, y bueno, es ¿cuáles son las expectativas que tienen, digamos, de esa reunión? Y bueno, el gobierno ha estado trabajando en elaborar un paquete de medidas, seguramente va a tener que ver con el precio de la energía, que es uno de los componentes de la ecuación, y bueno, veremos, porque hasta ahora el gobierno ha dicho, bueno, está bien, algo vamos a hacer, pero no va a ser para todos, es diferente la situación de distintos sectores, es diferente la situación de distintos productores, y los productores hasta ahora lo han visto eso como un intento de dividir para debilitar, y entonces, bueno, por ahora hay como una actitud un poco escéptica, pero bueno, la verdad es que tengo la esperanza de que esto se arregle conversando, que se genere una cultura del equilibrio fiscal, de la austeridad estatal, y que se logre generar algún paquete de medidas que le devuelva al productor el empuje que traía hasta hace un año y medio, 2 años, digamos, y que lamentablemente se ha ido perdiendo. Eduardo, por lo que estás diciendo, de alguna manera esta llamita que se prendió por medio de los WhatsApp, de las movilizaciones, termina institucionalizándose en manos de las gremiales. ¿Es así? Bueno, no está claro si, porque este movimiento se llaman los autoconvocados, sintieron que las gremiales tradicionales, la Asociación Rural, la Federación Rural, con su lógica de pedir una entrevista al presidente con buenos términos y manejarse dentro de carriles que ellos consideraban un poco blandos, digamos, no lograban ningún objetivo, no lograban ningún cambio. Entonces no está claro si ellos van a pasar a ser una nueva gremial, si van a ser, qué formato van a tener. Creo que ellos mismos todavía lo están discutiendo. Por ahora el presidente dijo, bueno, que él hablaba, pero hablaba solamente con gremiales constituidas. Lo cual es bastante lógico, ¿no? Claro. Lo que, bueno, algunos hemos pedido es, bueno, que hable con las gremiales constituidas y agregue una silla más para esta gente que, bueno, de alguna manera, en pleno enero convocó a miles de personas, claro, que no es nada fácil. Igualmente las gremiales inevitablemente van a tener esa presión de la cantidad de gente que se movilizó. Obvio. Sí. Y bueno, y van a recibir seguramente del presidente un paquete de medidas que luego tendrán que evaluar, seguramente para algunos no van a ser suficientes, porque es lo que siempre pasa, pero bueno, ahí entrará una fase nueva de la negociación, viendo a ver, en base a lo que el gobierno ofrece, cómo sigue esto, que es bastante imprevisible desde mi punto de vista, pero por lo menos el gobierno se mostró rápido de reflejos, cambió la estrategia, que al principio era ningunear o era desconocer esto, y pasó a una estrategia de decir, bueno, revisemos y veamos cómo podemos mejorar en algo la ecuación de los productores, que creo que el gobierno se está dando cuenta que realmente hay algo serio por detrás. En algún momento habrá que estudiar qué ocurre con los grupos de WhatsApp donde encienden, digamos, las emociones, las voluntades, cosa que no logran, digamos, los canales que hasta ahora conocíamos tradicionales como reuniones en las gremiales, ¿no?
Un poco lo que vos decís, esta cuestión casi, yo digo a veces redes antisociales porque se vuelven muy violentas o muy agresivas adentro, pero evidentemente generan un caldo de cultivo que por otro medio no lo logran, ¿no? Sí, y dan una capacidad de organizar algo en muy poco tiempo a gente que está a cientos de kilómetros de distancia que es totalmente novedosa, ¿no? En la movilización anterior del 99 no había ni celulares, se hacía todo con teléfono fijo. Hoy parece imposible hacer nada de esa manera. Y bueno, sí, yo escribí una columna donde usé la analogía con la primavera árabe, que me criticaron un poco, pero no era una analogía en términos de contenidos, pero sí de algo que parece que no existe y que en 15 días se convierte en un movimiento de masas, en cierta manera, ¿no? Creo que es parte de una sociedad nueva donde las redes sociales cumplen un papel que todos estamos tratando de entender ¿de qué se trata? ¿Qué implicancias tiene? Sí, claro. Eduardo, muchísimas gracias por favor, lo que nos estás diciendo del otro lado. Es un gran gusto y bueno, y esperemos que no se nos forme aquí una grieta y que ustedes vayan cicatrizando la grieta que tienen. Ojalá. Bueno, te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Era Eduardo Blasina, ingeniero agrónomo y consultor agropecuario en Uruguay. Muy interesante cómo describió y además participó de este fenómeno, y como paréntesis o perlita, es muy gracioso porque él es un promotor de la exportación de Uruguay de cannabis medicinal, es decir, marihuana medicinal. Es muy genial este ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, que atiende, se ve en muchos kioscos, ¿no? Por un lado orador, columnista, bueno, y además promotor de una nueva exportación de Uruguay. Capaz muy que genial. eso ayuda a cerrar la grieta, ¿por qué no? Sí, capaz que ayuda a cerrar la grieta. Te prendieron mil bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Pero tu estrella no está más. Se la llevó la mañana. Ciudad, llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír, pero este carnaval que hoy no te deja dormir, mires donde mires, ella está ahí. Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix San Martino y su equipo en Radio del Plata. Bueno, se nos va terminando este programa de vuelta. Siempre pasa los piques, se nos va el programa, pero lamentablemente no vamos a poder develar el secreto bien guardado que nos tiene Loreley Tesio acerca de qué es lo que hace el pueblo, ciudad de Buyardo, Córdoba, de 12 del mediodía a 5 de la tarde, cuando se enclaustran en las casas en plena siesta cordobesa de 40 grados de temperatura. ¿Qué es lo que hacen? No lo vamos a revelar. No lo vas a develar, por lo menos en este programa, pero sí me imagino en lo próximo. Después de las 12. Después de las 12. Después de las 12 vas a decirlo. Bueno, confirmado, o por lo menos más confirmado, este chismecito que trajiste de Del Potro, que anda comprando campos por Juárez. Sí, Guarda, así es. Él es, recordemos, de Tandil, tiene una familia que está muy, muy ligada al campo y ahora está viendo campos. Dicen que set que gana, set que lo invierte en el hectáreas, campo. Que compra hectáreas. De Australia no se trajo mucho campo entonces, porque quedó medio eliminado, medio de entrada, medio temprano. Sí, pero no es para desestimar todos los sponsors que tiene, etcétera. Bueno, no, yo estoy hablando de Australia, se volvió con poca hectárea comprada. La realidad es que está viendo por González Chávez, por la zona de González Chávez, para comprar. Está pasando una cuestión antes de terminar el programa
queríamos consignarlo por lo menos, que esta apertura del agro al mundo, lo cual obviamente abre la cancha, abre las posibilidades de producir, cuando el país tiene todas las posibilidades dadas para producir por clima, por conocimiento de los productores, por instituciones, por maquinaria, por 800.000 cosas, y además porque es de los pocos lugares en el mundo que hoy por hoy pueden aumentar su oferta de alimentos como lo puede hacer Argentina. Es así. Por esa simple razón, abrir la cancha hace también a los productores, a la psiquis del productor, de lo que era estar sometido solamente al mercado interno, está abrir la tranquera. Pero, ¿qué pasa? Comienza a tropezarse, lo hablábamos con lo que pasaba en Uruguay, con la dificultad de ubicar productos concretamente en otros mercados. ¿Por qué? Porque el mundo también juega, ¿no? El resto de los competidores que tienen presencia en esos mercados también juegan. Un detalle que, viste, a veces olvidamos, que parecemos que somos el ombligo del mundo, los únicos que participamos en esto de la producción de alimentos, pero no, participan otros países. Por lo cual, la exigencia que nos cae para bajar costos, para ser más eficientes, no es una cuestión solamente argentina, sino que compete a todo el mundo, a todo el resto de los países que lo ejercitan a diario. Es decir, ya lo tienen asumido, que para poder llegar a entrar en nuevos mercados, además de tener un muy buen producto, valor agregado y todo lo demás, tenés que tener una producción eficiente en costos para que te sea rentable la operación. Es decir, no es una maldición argentina esto de bajar costos y competir, sino es algo que le cabe al resto de los países. No quería dejarlo por ahí. Una patillita muy divertida de este programa fue la participación de Eduardo Blasina, nuestro amigo Blasina, nuestro amigo uruguayo, que nos dio este panorama de lo que está pasando en Uruguay con este movimiento de protesta, que bueno, por suerte Tabaré Vázquez lo va a atender el lunes, pero en el medio de la entrevista deslizó esto, ¿cómo dijo? A ver, díganlo ustedes para que yo no meta la pata. Dijo que era promotor de la exportación de cannabis medicinal. Es decir, marihuana medicinal en Uruguay. Es decir, Uruguay quiere poner un rubro de exportación nuevo, así me acordé, lo vamos a entrevistar en los próximos sábados para que detalle toda esta movida de un rubro de exportación de alto valor agregado, creo, ¿no? Sin duda. Bueno, yo no sé si ustedes han andado por Montevideo hace poquito, pero la realidad es que cuando uno camina, por lo menos en mi caso, por la Ciudad Vieja, por esas zonas, el olor a marihuana es tremendo. Bueno, de ahí por todos lados. De ahí viene la inquietud de nuestro amigo Eduardo Blasina, que lo vamos a tener en breve. Antes de terminar, una mala para el biodiesel, obviamente, una mala para el biodiesel. No solamente nos hicieron el trácate en Estados Unidos con respecto al cierre por aumento de aranceles para el biodiesel argentino, sino que ahora la ventanita que se había abierto con la Unión Europea del 2017, creo que invocaron algo así como $500 millones de exportación de biodiesel en Europa. Parece que ahora esa ventanita la van a entornar y van a cerrar porque abrieron una investigación contra el biodiesel argentino. Déjame adivinar. A ver. Por el diferencial arancelario. Sí, por sospecha de dumping, que es muy difícil de explicarle al mundo ese diferencial que hay entre la retención que se le cobra por ahora al productor y lo que se termina exportando de biodiesel casi sin arancel. Ese diferencial es un saldo difícil de explicar. Bueno, lamentablemente la noticia llegó en la semana. Pero bueno, creo que es hora de ir despidiéndonos de manera ordenada. Vamos a agradecer a todo el equipo. María. Muy buen fin de semana y ahora voy, pero claro. Gracias a Melanie Martín, que está en los controles, a Lorena Tesio, por supuesto, que está acá al lado nuestro, y en la producción de Puquén. Ahí está. Bueno, muchas gracias, María Martini. Nos vamos a ver el próximo sábado, si Dios quiere, en De Guapas y Mal Entretenidos.